El revés en la consulta popular obligó al gobierno a ajustar su gabinete. El presidente Daniel Noboa hizo 8 movimientos en los sectores de salud, educación y de la política. No movió a los ministros del área de seguridad ni de economía. El oficialismo en la Asamblea descarta que el triunfo del no el domingo sea la expresión de rechazo al gobierno de Daniel Noboa. Pero el correísmo festejó como triunfo propio la derrota del sí. Nuevamente dejó de funcionar el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Las fallas son constantes y los usuarios que hacen largas filas para renovar sus licencias, entre otros certificados, y pierden turnos, muestran su molestia, pero no encuentran respuestas. Los siniestros de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios. La Agencia Nacional reveló que hasta octubre de este año se han reportado 16.808 fallecidos. La razón principal es el exceso de velocidad. 5 bandas criminales se disputan la venta de drogas al menudeo en el distrito Pascuales, parroquia de Guayaquil. Se reportan 4 muertes violentas en menos de 24 horas. Miles de páginas web restablecieron de a poco sus servicios tras la caída mundial de portales en Internet como X y ChatGPT, que duró cerca de 2 horas. Las fallas se originaron en la empresa Cloudflare, que provee este servicio. Los 3 conciertos de la cantante Shakira en Quito movieron más de 55 millones de dólares. Los sectores turístico, hotelero y de servicios fueron los más beneficiados. El municipio planifica la construcción de una arena para conciertos. Los hinchas con boletos comprados para el Mundial de Fútbol 2026 podrán acceder a citas prioritarias para obtener la visa estadounidense. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos ya con el desarrollo de la información. Hoy martes 18 de noviembre. Los resultados adversos para el régimen en la consulta popular y el referéndum provocaron un remesón. Se anunciaron 8 cambios en el gabinete ministerial. También hubo novedades en el directorio del IES y en 2 gobernaciones. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Consulta. Remesón en oficialismo. Los anuncios de los cambios de ministros se realizaron durante esta mañana y tarde, al mismo tiempo que se conocía que Daniel Noboa había partido a los Estados Unidos para una visita oficial. Diego Cuenca detalla los nombres de los funcionarios que asumirán las carteras de Estado. Veamos. Luego de la derrota electoral del gobierno, el presidente de la República, Daniel Noboa, hizo cambios en su gabinete ministerial. Zaida Rovira dejó el Ministerio de Gobierno y en su reemplazo entró Álvaro Rosero, comunicador y director de Exa FM, Radio Democracia en Quito. En el Ministerio de Desarrollo Humano salió Harold Burbano y entró Zaida Rovira. En el Ministerio de Trabajo removieron a Ivonne Núñez y designaron a Harold Burbano. El presidente hizo un particular cambio en el Ministerio de Salud. Sacó a Jimmy Martin y delegó sus funciones a la vicepresidenta María José Pinto. Del Ministerio de Agricultura salió Danilo Palacios y al frente de esa cartera de Estado está Juan Carlos Vega, quien fue el primer ministro de Finanzas del gobierno de Daniel Noboa y estuvo en esas funciones hasta febrero de este año. En el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, la titular Alegría Crespo dejó su cargo y en su reemplazo fue designada Gilda Alcíbar. Es docente y decana de la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad Ecotec en Guayaquil. Mientras en la Secretaría de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo dejó el cargo y entró Carolina Lozano. Es economista y fue funcionaria de la empresa eléctrica de Quito. Otra funcionaria en anunciar su salida fue Carolina Jaramillo, quien se desempeñó como vocera de la Presidencia de la República. En la tarde de ese martes, el gobierno anunció el último cambio. Se trata de Edgar Lama, quien renunció a la presidencia del directorio del IES, donde se desempeñó desde mayo de ese año, y en los últimos meses enfrentó cuestionamientos por conflictos de interés, porque proveedores de servicios hospitalarios tienen presuntos vínculos familiares con Lama. Además de los ministros, los gobernadores, excepto de Tungurahua, donde ganó el sí, pusieron la renuncia. El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, dejó el cargo. Y en Los Ríos, el exasambleísta Galo Lara confirmó a Coavisa que será designado en esa provincia, que tiene altos índices de violencia.
En la Asamblea Nacional, la bancada de ADN no reconoce como una derrota la victoria del no en el referéndum y la consulta popular. Ellos resaltan la participación y el mandato del pueblo en las urnas este domingo. Mientras tanto, la Revolución Ciudadana festejó por los resultados, como lo cuenta ahora Patricio Díaz. Son los festejos de la Revolución Ciudadana por la victoria del no en el referéndum y consulta popular. En el hall de la Asamblea y con la Constitución en mano, gritaban mientras la bancada de ADN hacía su ingreso al Pleno después de una rueda de prensa. No hay que negar que hay un referéndum desaprobatorio con la ineptitud. Por eso estamos aquí, para defender la Constitución de la República del Ecuador. Ellos aseguran que la victoria del no es una ratificación a su Constitución. Perdió la consulta. El pueblo dijo no al desastre de la patria. Del lado de ADN, en cambio, no reconocen los resultados como una derrota. Más bien hablan de un mandato del pueblo ecuatoriano. Este proyecto político siempre va a tener la capacidad de escuchar y estar junto a las personas. Y cuando hay que rectificar, se harán las rectificaciones. Aquí no hay derrotas ni victorias, aquí no ganó A ni perdió B. No se trata de partidos políticos, aquí se trata que el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas y nos están diciendo qué quieren para el país. Y no solo eso. Plantearon en el Pleno que se felicite al pueblo ecuatoriano por su participación en el proceso del domingo pasado. Y llamo al pueblo a seguir unido, a seguir trabajando por el país y a respaldar al presidente de la República, porque sigue siendo nuestro presidente. Así, los resultados del referéndum del domingo provocan también secuelas políticas en la Asamblea. Sin embargo, la sesión donde se iba a debatir el proceso electoral se suspendió. Álvaro Rosero es el sexto ministro de Gobierno en 2 años de gestión del presidente de la República, Daniel Noboa. 2 analistas exponen los puntos a favor y en contra de esta designación. El radiodifusor quiteño Álvaro Rosero es el nuevo ministro de Gobierno. Las labores tradicionales de esa secretaría van en términos de una figura que busca acuerdos con diálogo y negociación. Pero Rosero ha tenido una posición dura con sectores de izquierda como el correísmo. Y no te digo que tú hayas votado no pensando en beneficiar al correísmo. Lo que te digo es que votaste no. Pero que tienes que asumir que los grandes triunfadores son ellos, pues. Según analistas políticos, su trabajo en ese ámbito entonces podría verse limitado. Es muy difícil que uno se siente a conversar con a quien uno ha descalificado. Esa va a ser una parte, a no ser de que el gobierno tenga como estrategia seguir en la confrontación y además de la confrontación, trabajar con otros sectores que no sean esta oposición que además va a ser intransigente. Pero aprovechar su experiencia como comunicador puede ser otra opción. A menos que el gobierno pretenda que el Ministerio del Gobierno se convierte en una nueva suerte de vocero más que un negociador. Esto podría ir de la mano con la salida de Carolina Jaramillo como vocera del gobierno. Rosero es el sexto ministro de Gobierno del presidente Noboa en sus 2 años de mandato. Reemplaza a Saida Rovira, quien estuvo desde julio pasado en el cargo. Ella, sin embargo, se queda en el gabinete. Regresa al Ministerio de Desarrollo Social, que ya dirigió por más de 1 año. Fue gobernadora del Guayas también. Esta designación y la de Harold Burbano, que del Ministerio de Desarrollo Social pasa a Trabajo, puede indicar además de un tema de lealtad, una debilidad. El gobierno no tiene mucho espacio de dónde echar mano para perfiles. No tienen un pool de cuadros políticos de donde puedan sacar y puedan echar mano. El regreso también de Juan Carlos Vega, esta vez ya no en economía, sino en agricultura, también da un poco cuenta de eso. Me parece que el señor presidente debería ampliar su base. No puede ser ni de amigos ni de funcionarios de él. Tienen que ser funcionarios del país. Así, esta crisis de gabinete, dicen los analistas, no necesariamente es una oxigenación. Puede ser un reconocimiento de que algo no funcionó como debía funcionar frente a los resultados electorales. ¿Y cuáles son los retos que tiene el gobierno tras la derrota del domingo? El expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, considera que el régimen debe reenfocar la gestión política para lograr cambios en la Constitución. Por su parte, el ex vicepresidente Otto Sonnenholster sostiene que el gobierno debe alejarse de los discursos y atender decididamente las necesidades de los ciudadanos.
Después del 4-0, el horizonte político del gobierno se reconfigura. Primero, porque se encuentra con una realidad distinta a la que había asumido, y también porque tiene por delante 3 años y medio de gestión que requieren ser abordados de una manera distinta, de una manera que funcione. El expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, considera que el presidente Noboa ha dado 2 buenas señales al reconocer los resultados y al empezar con cambios en su equipo cercano. Esta noticia de que los ministros han puesto a disposición del presidente su renuncia debe ser aprovechada por el jefe de Estado para conformar un gobierno con personas con experiencia, conocimientos y alta moral pública. Sin embargo, considera que hace falta un paso más, el establecimiento de un nuevo camino para llegar al objetivo de las reformas clave. Como no va a haber una asamblea constituyente, reformemos la Constitución a través del Congreso y lleguemos a un consenso sobre las reformas que debemos hacer para mejorar la democracia ecuatoriana, ¿no? Otro cambio evidente ante la derrota, a criterio del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, es el enfoque político que hasta ahora ha llenado con narrativas la ausencia de resultados. Yo creo que el gobierno tiene que ya pasar la página de las elecciones, pasar la página, porque claro, su primer periodo fue atípico, fue prácticamente electoral, luego esta consulta, pero el gobierno está en la obligación de pasar la página electoral y meterse de lleno en la gestión. Y que no es un asunto difícil porque motivos para que el país se una sobran. Lo que se requiere es de un liderazgo democrático. Es el gobierno el que tiene que llamar a la causa común, porque ellos están con esa responsabilidad en sus manos. Y ellos son, en mi opinión, los que deben de definir esas causas y sobre todo presentar esa hoja de ruta para hacer consensos. El país necesita consensos. Ya suficiente tenemos con la violencia criminal como para seguirle sumando violencia política a esta situación. Coinciden Hurtado y Sonnenholzner que en la construcción de una unidad está la clave para superar esta caída. Una unidad en función de las necesidades del país, ante lo cual ya existe el acuerdo de querer superarlas. Accidentes, descontrol en las vías. Los siniestros viales son la segunda causa de muerte en el país después de los homicidios. La Agencia Nacional de Tránsito reveló que hasta octubre de este año ya se reportan más de 16.800 accidentes en Ecuador, siendo el exceso de velocidad la principal causa. Estefanía Arias habló con un experto sobre este tema. Contar un siniestro de tránsito en Ecuador se ha convertido en algo cotidiano y las cifras lo corroboran. En el país, cada 3,8 horas fallece una persona por un siniestro vial, según un informe anual de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. En 2024 se registraron 2.302 fallecidos como resultado de 21.220 accidentes viales. Hasta octubre de 2025 ya son 1.926 los fallecidos en 16.808 siniestros, cifras a las que deben sumarse los 22 muertos del accidente reportado el domingo 16 de noviembre en la provincia de Bolívar. Paradójicamente, esa fecha coincidió con el Día Mundial en memoria de las víctimas de siniestros de tránsito. El 80% de los siniestros son velocidad. Y el otro factor que es sumamente importante es el alcohol. Ya no se hace controles de alcoholemia. Ha sido un error por parte del gobierno central lo que han realizado con los radares. Los radares de velocidad fueron suspendidos y en su mayoría inhabilitados desde agosto de 2023 en todo el país. Pero la situación se complicó a principios de 2025 cuando la ANT emitió un nuevo reglamento que exigía un certificado de calibración de los radares y los municipios no cumplían con la normativa. Actualmente el COIP solamente comienza a sancionar a partir de 60 kilómetros por hora en áreas urbanas, por ejemplo, cuando la velocidad máxima en una ciudad debería ser 50 kilómetros por hora y esa es la que está efectivamente en la ley. Guzmán afirma que en el país falta un reglamento o ley de tránsito y seguridad vial, sumado a una falta de control en las vías.
Y el tema preocupa a la comunidad, pues falta poco para diciembre, mes en el que más accidentes viales se reportan en todo el país. Y precisamente, hablando de este tema, esta mañana en el kilómetro 72 de la vía Loax-Santo Domingo, un tráiler chocó contra una furgoneta. Parte de la carga cayó sobre el vehículo más pequeño, dejándolo aplastado. 3 de sus ocupantes resultaron heridos. La carretera permaneció cerrada al menos durante 5 horas mientras se retiraban los vehículos. Han pasado 2 días desde el accidente en Simiatug, Guaranda, y el dolor se ha extendido a varias comunidades. Mientras avanza la investigación sobre las causas del siniestro, las familias comienzan a recibir los cuerpos de sus seres queridos y a velarlos en Guaranda y Ambato. Ángel Pilatuña actualiza la información. 2 días después del trágico siniestro de tránsito en el sector Gerrana, en la parroquia Simiatug, en Guaranda, la montaña todavía guarda señales de lo ocurrido. Entre los pajonales aparecen flores colocadas por comuneros, restos del bus destruido, retazos de ropa y hasta una muñeca que alguien llevaba en el viaje. En esta ruta de curvas muy cerradas, un bus de la cooperativa Ambateñita cayó más de 150 metros, dejando 22 personas fallecidas y 34 heridas. Mientras la policía continúa la investigación del siniestro, la vida en las comunidades empieza a girar en torno al duelo. En el centro de Simiatug, varios espacios comunitarios se han habilitado para despedir a las víctimas. Entre velas y rezos, familiares y vecinos acompañan a quienes partieron en ese viaje. Entre esas víctimas está María Piedad Aucatoma, de 30 años. Nosotros somos de aquí, pero hemos vivido allí en Ambato. Hemos vivido, ya estaba viniendo para acá a las elecciones a votar para acá, estaba viniendo mi finada cuñada. Pero el duelo no se vive solo en Guaranda. En Ambato, en Tungurahua, otro velatorio concentra el dolor de una familia. Ángel Aime, el conductor del bus, viajaba acompañado de su esposa Carmen Chimborazo, ambos de 45 años, y de su hijo Gilbert, de 17. Los 3 fallecieron. También murió María Caizaguano, hermana de Carmen. Sus cuerpos son velados en el caserío Bellavista. Su familia cuenta que durante años Ángel trabajó haciendo fletes en una camioneta. Hace 7 meses la vendió, pidió un préstamo y compró el bus. Y ahora ya se va y quedaron mis 2 sobrinitas, una hijita y un hijito. La familia asegura que un motociclista se habría cruzado en la vía y que Ángel, al intentar evitarlo, perdió el control. Sin embargo, hay un dato en investigación. El bus viajaba con más pasajeros de lo permitido. Aunque su capacidad era de 45 personas a bordo, iban más de 56. Mientras tanto, los heridos continúan su recuperación. De los 34 afectados, varios permanecen hospitalizados en Ambato, algunos con pronósticos reservados. Miles de páginas web restablecieron sus servicios luego de la caída mundial de miles de portales de Internet como X y ChatGPT durante la mañana de este martes. El origen del problema se presentó en la plataforma de seguridad informática y tráfico de Internet Cloudflare, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Este martes, millones de personas se levantaron con la novedad de que la red social X no funcionaba en sus celulares ni en sus computadoras. Muchos pensaron que se trataba de un problema de su conexión a Internet, pero el inconveniente fue a nivel mundial. La plataforma no se actualizaba ni permitía publicar estados en todo el mundo. Pero no fue solo X. Lo mismo pasó con portales como Canva o de OpenAI, desarrolladora de inteligencia artificial, y el de ChatGPT, al que los usuarios no podían ingresar. Videojuegos tuvieron el mismo problema. El portal Letterboxd y otras miles de páginas web tuvieron una caída o intermitencias, tal como lo mostraba Down Detector, que monitorea el funcionamiento de portales de Internet en tiempo real. La causa de todo fueron fallas técnicas en los servicios de la empresa de seguridad informática y de asistencia en tráfico de Internet Cloudflare. Esta empresa trabaja con miles de compañías y al tener fallas repercutió en el funcionamiento de todos los sitios con los que trabaja. En Ecuador hubo afectación a las páginas web de medios de comunicación, también de la empresa Keyport, que administra el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Sin embargo, antes del mediodía volvió a funcionar. Páginas web de bancos o del IES, por ejemplo, no tuvieron problemas. Cloudflare anunció antes de las 7 de la mañana, hora Ecuador, de los problemas en sus servicios, aunque no especificó la causa. Pasadas las 8 de la mañana, aseguró que identificó el problema, y una hora después que se implementó una solución, y creían que el incidente estaba resuelto. Hasta el mediodía las páginas volvieron a operar con normalidad paulatinamente, y Cloudflare siguió haciendo mantenimientos a su sistema durante la tarde.
El sistema informático de la ANT tiene intermitencias. Este martes hubo una caída general que perjudicó a los usuarios que buscan, por ejemplo, renovar las licencias u obtener certificados. Largas filas se formaron en la matriz en Quito. Diego Puente cubrió la jornada. Con la novedad que no hay sistema. Me parece que es una burla para el ciudadano. Ya voy 3 días aquí, perdiendo el tiempo. ¿A dónde voy para que me solucionen el problema? Esto es lo que sienten los usuarios que acuden a la Agencia Nacional de Tránsito en el norte de Quito. Renovación y duplicado de licencias, emisión de certificados únicos, levantamiento de prendas y otros procesos están detenidos porque no hay sistema. La entidad no explica cuál es la falla del software que hace que los usuarios pierdan sus turnos. El problema es intermitente y ya lleva un mes. La gente llega desde las 7 de la mañana, con carpetas en mano y turnos impresos con la esperanza de ser atendidos. Los guardias los despachan o les dicen que pasen a una carpa instalada en el acceso principal, pero para seguir esperando. Entrar no garantiza atención. Eso ocurrió con Anderson Vélez, que lleva 2 días en Quito sin poder renovar su licencia. Este lunes le dijeron que le iban a atender al mediodía. A las 3 de la tarde recién ingresó a dar las pruebas de conocimiento, pero no hubo sistema. Que iban a atender hasta las 6, pero mentira, solamente hasta las 5 ya a todos nos fueron sacando de aquí. Ahora nos comunicaron que el sistema no le va a llegar ni en 2 ni en 3 días. Va a venir la próxima semana, ojalá haya sistema. Los papeles firmados que les dan como turnos a quienes no fueron atendidos no sirven. Al día siguiente deben hacer nuevamente la extensa fila. Con tanta tecnología que ahora existe, no es posible que todavía sigamos ahí retrasados de estos trámites, no por un tema tecnológico. Transportistas como María Túqueres o Wilson Carrillo, que necesitan documentos para acceder a la compensación del bono que ofreció el gobierno por la eliminación del subsidio al diésel, no tienen respuesta. A la casa comercial pago 1.850 y ya estoy caído en mora. Estamos trabajando solo para el diésel, y a veces ni siquiera si yo le hubiera traído la libreta del diario, les mostraría que estoy en contra. La caída del sistema se siente en otras ciudades. En Guayaquil hay problemas desde hace 3 semanas. Así lucen las oficinas en la ANT, vacías. Los guardias despachan a la gente indicándoles que no podrán realizar sus trámites. La intermitencia afecta también a la liberación de vehículos. Decenas de usuarios no pueden retirar sus carros de los patios de retención y esto suma costos adicionales cada día. El Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, pronostica presencia de lluvias hasta el sábado en el país. La Amazonía tendrá las precipitaciones más fuertes, incluso con tormentas eléctricas y viento. Más detalles del estado del tiempo con Luis Alfredo Zúñiga. Los últimos días, un cielo nublado, acompañado de una sensación de frío, ha sido la tónica en al menos 16 provincias de la costa, sierra y oriente. El INAMI asegura que no se trata de un evento fuera de lo normal, sino todo lo contrario. Es un comportamiento climático habitual para esta época, debido a un mayor ingreso de humedad desde la Amazonía. En realidad, es ya el anuncio de que la época lluviosa está por llegar. Hay algunos días que son más fríos que otros producto de esta cobertura nubosa que no permite que se caliente la superficie. Y ese panorama va a continuar desde este martes hasta el sábado 22 de noviembre. Según el último boletín del INAMI, habrá lluvias en todo el país. En la costa serán sobre todo en Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. En la sierra habrá más afectación en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. Mientras en la Amazonía será en la provincia de Sucumbíos. Allí se presentarán las lluvias más intensas. En la Amazonía es mucho más probable que estas lluvias se desarrollen con tormentas. Estos eventos se darán, según el INAMI, sobre todo en la tarde, ya que en la mañana se espera presencia de sol en la sierra y la Amazonía, mientras en la costa continuará un clima nublado. Continuamos con más información. El Ministerio del Trabajo emitió un informe técnico para incrementar el salario de los servidores públicos. El aumento podría ser de hasta 4.4% y se beneficiaría a 400.000 funcionarios. Adriana Bermeo conversó con la aún ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, en sus últimas horas en funciones y preparó el siguiente informe. El gobierno analiza subir los sueldos a funcionarios públicos. El Ministerio del Trabajo hizo un informe técnico que ya fue entregado al Ministerio de Economía y que plantea 4 posibilidades tomando en cuenta la inflación y la variación del salario básico unificado desde 2012 hasta 2024. Los incrementos oscilan entre 1.5% y 4.4%.
Por ejemplo, un servidor público de Servicios 1 que tiene el sueldo más bajo de la escala salarial podría tener un alza de $23 y pasar de $527 a $550. Un servidor público 3 de $986 a $1,029. Un servidor público 6 de $1,412 a $1,474. Y un servidor público 8 de $1,760 a $1,838. Los funcionarios de los 8 escalafones superiores, que son los que más ganan, no tendrían ningún incremento. ¿Por qué existe el sustento técnico? Porque la ley lo faculta y lo dice que se debe revisar cada cierto periodo. Como no han tenido periodo de revisión, el ministerio hizo la propuesta de revisión. Esta modificación en la escala salarial representa entre 200 y 300 millones de dólares adicionales al año en el presupuesto destinado al pago de sueldos y beneficiaría a 400,000 funcionarios. Para que se ejecute, falta la aprobación del Ministerio de Finanzas. Esta propuesta fue liderada por la aún ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, que recibió a Televistazo a pocas horas de dejar su cargo y volver a sus funciones como jueza. Dijo que en su gestión alertó y pidió informes a las ministras de Economía y Energía sobre una remuneración variable de la que se benefician funcionarios de sectores estratégicos, específicamente de Petroecuador. Nunca recibí los informes, pero estoy extremadamente segura que allí se ha pagado más de 300 millones de dólares. Y siempre lo dije en voz alta en el gabinete, ¿hay de dónde ahorrar? Núñez cierra su trabajo en esta cartera de Estado con la emisión de 3 acuerdos ministeriales con los que amplía un año el plazo para que los sectores público y privado implementen protocolos para ejecutar las leyes Violeta, de acoso laboral y de igualdad salarial. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió con honores en la Casa Blanca a Mohammed bin Salman, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita. La visita consolida la relación bilateral, prevé un incremento multimillonario de inversiones en sectores como energía y compras militares y abordaron el polémico tema por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018, un crimen por el cual fueron señaladas autoridades sauditas y que ocurrió en una sede diplomática de ese país. Con honores reservados para ceremonias en visitas de Estado, un breve desfile militar y el sobrevuelo de aviones de guerra F-35 sobre la Casa Blanca, Donald Trump recibió a Mohammed bin Salman. Es la primera visita oficial del heredero saudita en 7 años y refuerza la que él mismo ha dicho que es una relación de décadas. Hoy vivimos un momento muy importante en nuestra historia porque también estamos trabajando en muchas cosas de cara al futuro, señaló. Y habló de una nueva era en las relaciones con Estados Unidos. Trump lo invitó a incrementar las inversiones de $600,000 millones que ya estaban acordados desde mayo a $1 millón de millones, básicamente en sectores estratégicos, energía, tecnología y compras militares. El príncipe heredero no evadió cuestionamientos sobre asuntos polémicos, como la participación en 2001 de 15 terroristas saudíes en los atentados del 11 de septiembre. Dijo que fueron contratados por el jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden, para intentar dañar la relación con Estados Unidos. Y sobre la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi en 2018, crítico del gobierno, corresponsal del Washington Post, que fue asesinado luego de una emboscada en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, dijo que se siguieron los pasos correctos en la investigación. Es doloroso y un gran error, dijo. Trump desestimó cualquier intento pasado por relacionar a bin Salman con ese crimen. Hay cosas que pasan, pero él no sabía nada sobre aquello, dijo Trump, quien refuerza una relación estratégica con Arabia Saudita y aumenta el poder de las alianzas de Estados Unidos en Medio Oriente.
Nicolás Maduro asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es víctima de una campaña que lo empuja hacia su fin político. Según Maduro, Trump es manipulado para iniciar una lucha armada con Venezuela y lo llama a un diálogo cara a cara. Trump no descarta hablar con él, pero tampoco una acción militar, mientras que la oposición venezolana ya habla de un proceso de transición. ¿Tú crees? Nicolás Maduro siente la presión estadounidense que lo acusa de ser un capo de la droga y una vez más habló de la posibilidad de un diálogo con Donald Trump. El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face. Maduro ahora asegura que el mandatario estadounidense es manipulado para atacar a Venezuela. Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre. Trump se ha mostrado dispuesto a escucharlo, pero sin descartar una acción militar. Sin embargo, la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, está convencida de que se aproxima el fin del chavismo. Estamos en el umbral de una nueva era. Este largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin. Las declaraciones son parte de un manifiesto que asegura serán las bases para el futuro de Venezuela, incluyendo una rendición de cuentas por los crímenes cometidos por Maduro y sus funcionarios. Porque Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia. La expectativa crece en el Caribe, donde el despliegue militar de 10.000 soldados estadounidenses se mantiene cerca de las costas venezolanas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que respalda el plan de paz para el futuro de la Franja de Gaza que fue presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Habrá una autoridad de transición, una fuerza internacional para estabilidad de la región y se contempla una posible vía hacia un Estado palestino independiente, aunque sin establecer plazos. El reporte con Pedro Jiménez. 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU dieron vía libre al plan de paz para Gaza. Solo se abstuvieron Rusia y China. La resolución respalda el programa de 20 puntos de Donald Trump, que ha empezado a activarse desde la vigencia del alto al fuego. Habrá una junta de paz dirigida por el propio Trump. Será un organismo que haga seguimiento a la administración y reconstrucción de Gaza. Sus miembros se anunciarán próximamente. Y la llamada Fuerza Internacional de Estabilización, que controlará las fronteras, la seguridad y trabajará para desmilitarizar el territorio. La ONU autoriza la operación de esa fuerza hasta finales de 2027. Según Trump, su plan conducirá a que haya más paz en el mundo. Y el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, asegura que el plan permitirá además que Israel viva con seguridad. Pero el grupo Hamas rechaza que una fuerza internacional entre en Gaza para desarmar a la resistencia. Y desde el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, el alto dirigente Bassel Abu Youssef ha pedido que se acelere el suministro de ayuda a la población gazatí y exige el retiro de las fuerzas de Israel. El plan para Gaza avanza y se ejecuta desde el llamado Centro de Coordinación Cívico-Militar, ubicado en Kiryat Gat, una ciudad israelí ubicada entre Jerusalén y la frontera nororiental con la Franja de Gaza. Una de las plantas del edificio es ocupada por Israel, otra por Estados Unidos y una planta conjunta donde la fuerza multinacional monitorea la situación en Gaza. La resolución de las Naciones Unidas habla también de una posible vía para la creación de un Estado palestino, aunque sin plazos ni garantías. Pero el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró una vez más su oposición a la llamada solución de dos estados. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ordena que la Fiscalía libere todos los registros no clasificados sobre el caso de la red de tráfico sexual de menores dirigida por el poderoso empresario Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión esperando su juicio. La Cámara aprobó la medida por 427 votos contra 1, una decisión prácticamente unánime en la que se juntaron demócratas y republicanos. El presidente Donald Trump, quien ha dicho que no
tiene nada que ver con Epstein y su red dio luz verde para la publicación de los archivos. El caso pasa ahora al Senado de mayoría republicana para su aprobación final. Y turistas en Venecia disfrutan de un inesperado visitante, un delfín. Le han puesto nombre, se llama Mimo y ha convertido los canales de la ciudad en su hogar temporal. Aunque sus saltos deleitan a los turistas, autoridades locales han realizado 3 operaciones para llevarlo a mar abierto. Sin embargo, todas las veces él ha regresado. Temen que su salud esté en riesgo por el tráfico de embarcaciones que ya le han dejado heridas superficiales. La policía ha advertido que se debe evitar el contacto con el delfín o alimentarlo. Son actividades que están prohibidas por la ley italiana porque atentan contra su estado salvaje. Mientras tanto, Mimo sigue paseando en los canales de Venecia. Continuamos con más noticias. Aquí en Televistazo Estelar, en Esmeraldas, se aprobó que Borbón sea el 8º cantón de la provincia. En esa localidad del extremo norte de Esmeraldas habitan casi 35.000 personas. El 85% es zona rural, sin servicios básicos. Pero al ganar en las urnas, su población aspira a que eso cambie. Estefanía Arias describe cómo es el nuevo cantón del Ecuador. Con el 98.10% de actas escrutadas y ganando el sí, con 68.27 en la consulta popular, Borbón se convierte en el 8º cantón de Esmeraldas, con una extensión territorial de 192.57 kilómetros cuadrados. Esta localidad se ubica al norte de la provincia Verde y era una parroquia rural del cantón Eloy Alfaro. La cruzan 2 ríos, Santiago y Cayapas. Habitan 34.160 personas que se identifican como afroecuatorianas, aunque también hay miembros de pueblos indígenas. La petición de convertirse en cantón no es nueva, tiene al menos 30 años. Sus habitantes explican que Eloy Alfaro, el cantón al que pertenecían, es enorme. Tenía 16 parroquias, así que las obras y los recursos no llegaban a todos. Al imponerse el sí, este nuevo cantón pasa a tener 12 parroquias, dejando a Eloy Alfaro con 4. Pensamos que con la cantonización todos estos problemas de alcantarillado, principalmente en este barrio, se van a solucionar. Miren las condiciones en las que estamos, pues nos toca a nosotros como moradores invertir mucho para por lo menos no pisar el lodo. Sus actividades económicas están relacionadas al agro, como el cultivo de cacao y la producción de aceite de palma africana, la ganadería y a la recolección de cangrejos. Sin embargo, el 85% de Borbón es zona rural, no cuenta con servicios básicos. De hecho, solo 7.906 viviendas tienen acceso a energía eléctrica, 2.713 a agua por red pública y 825 a alcantarillado. Y unas 4.787 personas nunca han asistido a un centro de enseñanza formal. Al ganar en las urnas, sus habitantes esperan que esa realidad cambie o mejore. La Cancillería de Ecuador habilita un concurso para que profesionales de varias áreas inicien su carrera diplomática en el exterior. Además, el registro civil amplió la vigencia de comprobantes de pago de cédulas y pasaportes. Vanessa Robles con estos y otros servicios ciudadanos. Se amplía la vigencia de los comprobantes de pago para los servicios de cedulación y pasaportes en Ecuador. El registro civil informó que dichos documentos eran válidos hasta 180 días. A partir de ahora podrán ser usados hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida se implementa para aquellos usuarios que por algún motivo no han podido realizar su trámite y aplica para los comprobantes generados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025. La Cancillería de Ecuador abrió la convocatoria para el concurso público de mérito y oposición para postular como tercer secretario del Servicio Exterior Ecuatoriano. El registro será en la página web www.concursosextacategoría.cancillería.gov.es entre el 25 y 27 de noviembre. El proceso es gratuito. La empresa TAME EP, en proceso de liquidación, inicia el trámite de devolución a 253 ciudadanos de atención prioritaria que no pudieron usar sus boletos aéreos debido a afectaciones operativas acumuladas en la aerolínea. Los reembolsos se harán mediante transferencia bancaria hasta el 24 de noviembre
y los beneficiarios serán notificados de forma directa mediante contactos registrados. Consulta. Remesón en oficialismo. Es momento de revisar cuáles son los cambios en el gabinete presidencial. En algunos casos hay funcionarios que pasan de un ministerio a otro. Aquí tenemos la lista para presentárselas ahora. El Ministerio de Gobierno deja de ser dirigido por Zaida Rovira. Ese cargo lo asume Álvaro Rosero. En el Ministerio de Desarrollo Humano, Harold Urbano es reemplazado en cambio por Zaida Rovira, quien vuelve a esa cartera de Estado. En el caso de Ivonne Núñez, ella hoy dejó el cargo de ministra de Trabajo y su reemplazo es Harold Urbano. Jimmy Martin deja sus funciones en el Ministerio de Salud Pública y la vicepresidenta de la República, María José Pinto, es ahora la encargada del manejo de esa cartera de Estado. Otro ministerio con cambios es el de Agricultura. Danilo Palacios es sustituido por Juan Carlos Vega, quien anteriormente había sido ministro de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, dirigido hasta hace poco por Alegría Crespo, ahora está a cargo de Gilda Alcíbar. Además, otros cambios también se han suscitado en las últimas horas. Carolina Lozano asume la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en reemplazo de Jorge Carrillo. Esta tarde, Carolina Jaramillo también anunció su renuncia como vocera presidencial del gobierno, pero todavía no se ha oficializado si tendrá un reemplazo. El gobierno de Daniel Noboa también cesó en sus funciones a Edgar Lama, quien estaba como presidente del Consejo Directivo del IES. Y hablando de este tema, como acabamos de ver, estos cambios también se dan en el sector de la salud, que vive una crisis por la falta de materiales e insumos en los hospitales. Quienes se van fueron cuestionados durante su administración, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Carla Delgado con una radiografía de cómo reciben los nuevos funcionarios un sistema altamente complejo. Aunque desde el lunes se conocía que todos los ministros habían puesto sus cargos a disposición, el reacomodo por partida doble ocurrió también donde el desgaste gubernamental es más profundo. El sector de la salud. Cerca de la 1 de la tarde de este martes, la presidencia oficializó la salida del ministro de Salud, Jimmy Martin, y la decisión del presidente de delegar las funciones a la vicepresidenta María José Pinto. Una hora después, Edgar Lama presentó su renuncia a la presidencia del Consejo Directivo del IES. Me voy con la tranquilidad de que los intereses de los afiliados seguirán vigilados y defendidos. La salida de ambos funcionarios no sorprende, especialmente porque su gestión fue ampliamente cuestionada en medio de la crisis sanitaria, que en un inicio no fue reconocida por las autoridades. El desabastecimiento en los hospitales, la acumulación de cirugías represadas por falta de insumos, los retrasos en pagos y las denuncias de corrupción terminaron por obligar al presidente Noboa a declarar la emergencia en el sistema de salud. El tema de salud es crítico. Estamos tomando también medidas críticas. En las próximas semanas lo que vamos a hacer es declarar en emergencia, pero la compra de medicamentos, no es el sistema de salud como tal. Los conflictos en la red pública incluso llevaron al gobierno a conformar un comité de salud, integrado por funcionarios como la vicepresidenta Pinto, Edgar Lama, entre otros. Sin embargo, la compra masiva de medicamentos, pieza central de la declaratoria de emergencia, se desarrolla entre otros cuestionamientos. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció sobreprecios en al menos 2 contratos y el CERCOV en el sistema de contratación muestra el retraso en las compras. De 260 procesos iniciados, apenas 15 finalizaron hasta este martes. Sobre Lama, organizaciones sociales lo acusaron de favorecer pagos a prestadores de salud del IES vinculados con su familia. El equipo ya está listo. El país no está para improvisar. En medio de estos conflictos, será la vicepresidenta María José Pinto quien asuma el reto de solucionar estos problemas a contrarreloj. El presidente Daniel Noboa mantiene a los ministros del Frente de Seguridad pese a cuestionamientos por falta de resultados. El primer semestre de 2025 fue el más violento en la historia de Ecuador ante el incremento de homicidios intencionales. Paul Romero con el reporte.
El presidente Daniel Noboa no tocó a los ministros del Frente de Seguridad en la última oxigenación de gabinete. Los ministros del Interior, John Reinberg, de Defensa, Giancarlo Lofredo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi Contugi, se mantienen en sus cargos. Bajo su mando, las operaciones militares y policiales no han logrado contener el incremento de la violencia criminal en los últimos 9 meses de 2025, tras una fugaz reducción de homicidios el año pasado. En 2024 se registraron 7.063 homicidios intencionales y de enero a septiembre de este año 6.797. Esto representa un incremento del 37% en comparación con el mismo periodo de 2024, un promedio de 25 asesinatos diarios, una víctima cada hora. La zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, es la más violenta del país. En 2024 hubo 2.087 homicidios y entre enero y noviembre de este año subió a 2.678. El académico y profesor universitario Daniel Pontón señala que las estadísticas reflejan la falta de una política integral de seguridad. Sí, los resultados son escandalosamente malos, ¿no? Y no existe una política sobre ese tema que debe ser mucho más integral, que implique una esfera mucho más allá del mundo policial y militar del problema. Considera que la permanencia de los ministros del Frente de Seguridad obedece a la cercanía que tienen con el mandatario. Tengo entendido que Lofredo es un hombre de estricta confianza del presidente. Y el Ministerio de Defensa es un ministerio que usted necesita tener gente de extrema confianza. El Ministerio de Interior es algo similar. Su ministro de Inteligencia, Michele Sensi, también es una persona de mucha confianza, muy de bajo perfil, pero con una capacidad de incidencia directa en el gobierno y las estrategias tanto políticas y seguritarias que están manejando. El experto advierte que al no existir cambios en la política de seguridad y de ejecutores, el país mantendrá los mismos resultados, pese a que la población percibe a la inseguridad como el principal de los problemas que debe resolver el gobierno de forma inmediata. Ahora, el gobierno está obligado a buscar otras alternativas para combatir el narcotráfico sin bases militares extranjeras en el territorio nacional. Según especialistas, lo podrá hacer rediseñando su política y estrategia de seguridad para que se ajuste a los convenios de cooperación con Estados Unidos y otros países. Diego Cuenca informa sobre el escenario que enfrenta el gobierno de Noboa luego de que los ciudadanos expresaran el domingo que no quieren bases militares. El presidente Daniel Noboa consolidó una negociación con Estados Unidos para instalar bases militares extranjeras en Ecuador. Pero ese domingo, 6.390.000 ecuatorianos decidieron que no. ¿Y entonces qué pasará con la cooperación estadounidense? Según el exministro de Defensa Osvaldo Jarrín, esas negociaciones no se debilitan, pero hay que ajustar algunos de los 8 convenios que ha firmado el gobierno con el país norteamericano. Agrega que Noboa deberá rediseñar su política y estrategia para combatir el narcotráfico. No se va a debilitar la relación Estados Unidos-Ecuador. Lo que se van a debilitar algunos convenios ya firmados. Por ejemplo, el Estatuto de Fuerza no se va a poder realizar porque eso estaba previsto exclusivamente para una base permanente una vez que haya sido instalada. Pero los otros acuerdos que estoy manifestando o los acuerdos que hay del Comando Conjunto, 2 convenios de memorándum de entendimiento con los Estados Unidos seguirán adelante. Para el especialista en seguridad Mario Pazmiño, el gobierno tiene otra alternativa para sostener el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, llamado Homeland Security en inglés. Pero él puede, en base a los convenios que están ya firmados y legalizados, puede instalar estas oficinas operativas de Homeland Security. Pazmiño también sostiene que la Fuerza Pública Nacional podrá crear nuevas unidades que concentren sus operaciones en la frontera norte, considerando que Ecuador es la última línea de contención del narcotráfico en América Latina. Unidades pequeñas de reconocimiento avanzado, altamente móviles, con potencia de fuego, para poder neutralizar ciertas penetraciones que se pueden generar en diferentes ejes fronterizos. Por ahora el gobierno tendrá que culminar la transición de sus nuevas autoridades del gabinete ministerial para el siguiente paso en materia de seguridad, luego del golpe electoral en la consulta popular y referéndum. Y Daniel Noboa viajó este martes a los Estados Unidos para cumplir una visita oficial. La Cancillería no ha informado la agenda que cumplirá el mandatario durante sus 2 días de ausencia en el país. Después de 2 días de la derrota electoral en la consulta popular y referéndum, el presidente Daniel Noboa se fue a Estados Unidos a una visita oficial del 18 al 20 de noviembre, según el decreto ejecutivo 218 publicado en la página oficial de la presidencia. Entre los considerandos señala que es de interés del gobierno fortalecer los lazos diplomáticos con sus aliados comerciales.
La comitiva oficial está conformada por el secretario general de Integridad Pública, José Neira, funcionario de extrema confianza del presidente que le acompaña a todos los viajes internacionales. Según el decreto, se sumó una comitiva de apoyo autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, pero no se publicaron los nombres de los funcionarios. La Presidencia y la Cancillería no informaron la agenda que cumplirá Noboa en Estados Unidos, país con el que adelantó conversaciones para la instalación de bases militares extranjeras antes del revés electoral. También ocurre a 4 días de la decisión de la Casa Blanca de eliminar el 15% de arancel a 105 productos de exportación del Ecuador como parte de un acuerdo comercial marco. En cerca de 2 años de gestión, el presidente Noboa ha realizado 24 viajes internacionales, a un promedio de un viaje por mes. Estados Unidos es el destino más frecuente. Para el gobierno ecuatoriano, alias Pipo es más peligroso que alias Fito. Se lo acusa de tejer una red criminal que unió a los lobos con carteles y mafias de 2 continentes. Merlin Ochoa con los datos. La recaptura de William Chavarría, alias Pipo, en Málaga, España, representa la caída del delincuente más buscado del Ecuador y desmantela parcialmente una estructura criminal transnacional. Durante 5 años, Pipo, cabecilla de los Lobos, conectó a esta organización con el cártel Jalisco Nueva Generación de México, consolidando un corredor criminal. Según información oficial a la que Ecuavisa tuvo acceso, el cártel mexicano financiaba la compra de cocaína a exmiembros de la FARC en Colombia, droga que luego era trasladada a Ecuador para ser enviada a países de Europa en contenedores que salían de los puertos de Guayaquil y Esmeraldas. Una vez en el continente europeo, el cargamento era entregado a mafias albanesas y serbias que se encargaban de distribuir la sustancia en España, Países Bajos, Italia y Alemania, completando así una cadena criminal que convirtió a los Lobos en un eslabón estratégico del narcotráfico global. Desde la clandestinidad y con 7 cirugías para alterar su identidad, Pipo también financiaba el cártel Nueva Generación Ecuador, que fue un grupo sanguinario integrado por sicarios. Pipo fue reclutado en la cárcel de La Tacunga por alias Rasquiña, cabecilla de los choneros, pero luego de su asesinato en 2020, Pipo se separó de los choneros y consolidó a los Lobos. Informes de inteligencia revelan que Pipo negociaba con los mexicanos armamento y tecnología para sostener la disputa territorial con los choneros, aliados del cártel Sinaloa, replicando en Ecuador la guerra narco-mexicana. Este martes, la justicia española ordenó su prisión provisional mientras se procesa su extradición a Ecuador. Los 3 conciertos de Shakira en Quito generaron ingresos de $55.5 millones distribuidos entre los sectores de hotelería, restaurantes y transporte. Al evento también asistieron visitantes de Perú y Brasil. Ana María Palacios detalla las cifras que dejó este espectáculo. Más de 105.000 personas asistieron a los 3 conciertos de Shakira en Quito. El 40% del aforo correspondió al público que llegó desde otras ciudades como Guayaquil y Cuenca, así como desde el extranjero, principalmente de Perú y Brasil. La ocupación hotelera de la capital superó el 90%. En el caso de brasileños han decidido quedarse entre 7 y 15 días, esto es lo que ellos nos dicen, y el caso de la gente que vino de Perú ha decidido quedarse entre 5 y 7 días. Por lo tanto, son más días de estancia aquí en la ciudad capital. Hacemos encuestas y preguntamos cuál ha sido su gasto y estimamos un gasto de cerca de $150 por día de las personas que vinieron al concierto. Los 3 conciertos de Shakira, según el municipio de Quito, generaron un ingreso total de $55.5 millones, dinamizando la economía de varios sectores. $7.8 millones se destinaron al sector de restaurantes, bares y sitios de entretenimiento. $4.2 millones en el sector hotelero. $3.7 millones en transporte, boletos aéreos y viajes interprovinciales. Los otros $39.7 millones se movieron en el comercio local, servicios personales, logística, entregas, seguridad y vestimenta. El balance es positivo.
considerando que el municipio de Quito para la organización del evento y la seguridad invirtió $120,000. Pero los retornos son en alrededor, al menos los impactos económicos, los impactos comunicacionales superan los $5 millones. Según el municipio, Quito demostró que está en capacidad de albergar este tipo de mega eventos. Así que yo diría más o menos a todas las estrellas mundiales les esperamos en Quito porque aquí se pueden hacer conciertos de maravilla. Ya se realizan estudios para construir en el 2026 una arena de espectáculos en el Parque Bicentenario, con el fin de ampliar los espacios destinados a grandes... Este martes falleció en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el empresario Leonidas Ortega Trujillo. Su familia ha comunicado este deceso. Paz en su tumba. La minería ilegal avanza en la Amazonía, ingresando a reservas ecológicas y parques nacionales, donde el Estado ha perdido control efectivo. Colectivos ambientalistas denuncian la destrucción de unas 2.000 hectáreas de bosque en zonas protegidas de Napo, Zamora, Sucumbíos y Orellana. La Amazonía lleva una década lanzando voces de alerta por los graves efectos sociales, ambientales y de salud que le deja la minería ilegal, que ha devastado, según grupos ecologistas, cerca de 2.000 hectáreas de selva y hasta parques nacionales. Esto, por ejemplo, es en la confluencia del Nangaritza y Zamora. Allí siguen unas 45 excavadoras haciendo la actividad ilegal. Los grupos criminales tienen sus estructuras debidamente organizadas y cuando se filtra información de operaciones militares o policiales, se alertan. Huyen, esconden las máquinas. Para atacar a la minería ilegal en la Amazonía se requieren estrategias distintas a las usadas en Imbabura y Azuay por la diferencia geográfica, la alta presencia poblacional cercana a los focos de operación de los grupos ilegales, la dificultad de acceso y el riesgo a la biodiversidad. 260 operativos se han realizado en los últimos 2 años contra la minería ilegal en la Amazonía sin resultados, porque ahí no solo operan grupos criminales nacionales, sino también disidentes de las FARC y otros que se disputan las ganancias que deja la extracción de oro y el tráfico de combustible. Franklin Soria, periodista especializado en investigaciones sobre minería ilegal, dice que las acciones militares deben tener otro tipo de preparación y efecto. Hay una ociosidad de control sobre los insumos, sobre la maquinaria, sobre todo lo que alimenta la minería ilegal. Podría ser esa otra parte de la política la que falta. Cerrar las válvulas de acceso que tiene a explosivos, a maquinaria. El Estado no tiene el control de los territorios más aislados. La minería ilegal se mantiene con complicidad de funcionarios que facilitan, por ejemplo, la entrada del diésel para operar las máquinas o facilitan permisos ambientales en concesiones del Estado para hacer supuestas actividades de exploración y terminan extendiendo su ilegal operación. Televistazo conoció que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas analiza la grave problemática en la Amazonía ecuatoriana mientras aumenta la devastación, la contaminación y el saqueo de los recursos minerales del Ecuador. 7 años después de que la Corte Constitucional ordenó la creación de una ley de reproducción asistida, la Asamblea Nacional iniciará el análisis de un proyecto de ley. En el texto se plantean 3 procedimientos, entre ellos la fecundación in vitro y la conservación de embriones y esperma. Diego Puente amplía la información sobre este tema. La reproducción humana asistida será regulada en Ecuador. El Pleno de la Asamblea Nacional tiene en su agenda el primer debate del informe que elaboró la Comisión de Salud. Tiene 63 artículos y norma 3 procedimientos. Fecundación in vitro, en la cual los óvulos y los espermatozoides se combinan fuera del cuerpo de la mujer. Inseminación intrauterina, es decir, cuando se deposita directamente el esperma en la mujer de forma artificial, y la crioconservación de óvulos, espermatozoides y embriones para ser usados en el futuro. En este proyecto de ley no se reconocen como prácticas de reproducción asistida la clonación y la gestación subrogada o también conocida como vientre de alquiler. Porque consideramos que puede abrir puertas al mercado negro, inclusive de tratar de cosificar a la mujer únicamente
como una persona que debe ser gestante por producto, digamos, de voluntad. Sí, es verdad, hay personas que necesitan porque tienen problemas de fertilidad, pero hay otras personas que lo usan con otros fines. Norma el papel que cumplen los donantes, los usuarios de estas prácticas, el personal médico que interviene y los derechos del recién nacido. Otro punto es la creación de un registro nacional de los establecimientos autorizados para aplicar estas técnicas. La ley establece el cumplimiento de al menos 7 requisitos para que puedan funcionar. Entre ellos, tener personal médico especializado en estas prácticas, contar con infraestructura adecuada, mantener un registro detallado de donantes, receptores y procedimientos realizados. Esta última información será confidencial para el público. El proyecto de ley surge de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó en 2018 que se cree la legislación. Aunque debía ser tratada en un año, 7 años después sigue en debate. La película ecuatoriana Viejos Malditos se estrenó en diversas salas de cine del país con buena acogida. El filme, protagonizado por el recordado actor Jaime Bonelli, incorpora un elemento inusual dentro del cine local. Se trata de la participación de una gata rescatada como coprotagonista. Veamos. La película ecuatoriana Viejos Malditos fusiona 2 historias, la de un adulto mayor interpretado por el fallecido actor Jaime Bonelli y la de una gata rescatada en Manta, llamada Rebeca. Ella es la coprotagonista, interpreta a Simón. Javier Chávez es el director del filme. El guión nació a partir del duelo de la muerte de su abuela en 2015. De la problemática del adulto mayor, que es la soledad, el abandono, a veces el maltrato de su propia familia. Se atravesó también otra historia que yo tenía, otras cosas que me movían, que era el tema de los animales, del abandono a los animales. Uno de los mayores temores del equipo era trabajar con un gato. Para lograrlo, contaron con el apoyo del actor y entrenador de animales argentino Walter Donado, reconocido por su participación en la película nominada al Oscar Relatos Salvajes. El trabajo profesional de Walter lo hizo muy fácil y luego el gatito hace exactamente todo lo que el guión necesita e incluso el gatito repite varias veces escenas que requeríamos. El resultado es una historia conmovedora que combina drama, humor negro y ternura. Que regresen a ver a sus abuelitos, a sus papás, si todavía los tienen, y que se den un tiempo para pasar con ellos y venir al cine con ellos también. ¿Volviste animal del demonio? Viejos Malditos se proyecta en cines de varias ciudades del país. En Guayaquil está destinada una sala para su exhibición. Finalizamos esta emisión, pero pueden seguir las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información verificada con el sello Televistazo. Mañana en contacto directo Gonzalo Ortiz, exsecretario de la Administración y ex embajador de Ecuador en Colombia, para analizar los cambios en el gobierno tras los resultados en la consulta. ¿Qué tan grave es la crisis? Además, estará con nosotros Enrique Herrería, ex juez constitucional, para explicar qué opciones jurídicas le quedan a Daniel Noboa tras el freno popular a una asamblea constituyente. Amigos, los esperamos también en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana. Gracias siempre por su sintonía y confianza. Hasta mañana.